El título para hoy día es Palabras de Verdad. Palabras de Verdad. Y el versículo de memoria es Proverbios 22, 20 y 21. Y dice: No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te enviaron. El título de la lección viene de este versículo y especialmente de esta parte: certidumbre de las palabras de verdad. De la verdad. Y el título enfatiza palabras de verdad. Palabras de verdad. Es que la Biblia, toda la Biblia, es una verdad absoluta. En este mundo de relativismo, donde todas las cosas parecen ser relativas, todas las cosas parecen no tener algo firme, sobresale la Biblia como la verdad, y la verdad absoluta. Y más teniendo en cuenta que Jesucristo un día dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el mismo Jesucristo dijo en Apocalipsis 21:5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Podemos estar confiados en que estas palabras son fieles y verdaderas, porque ¿quién lo ha dicho? El creador del mundo, el creador de los cielos y la tierra. Si Él lo dice, eso es, y no hay vuelta que dar. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la verdad? Las palabras de verdad, la palabra de verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según el sabio Salomón? Proverbios 22, 17 y 18. Miren lo que dice, recalca: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Lo primero que nos dice acerca de la verdad es: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Inclina tu oído. ¿Cómo entendemos esto que nos dice el sabio? Inclina tu oído. ¿Qué significa eso? La hermana dice: presta atención. Y miren lo que dicen otras traducciones. La Nueva Versión Internacional: presta atención, escucha mis palabras. Otra versión, Dios habla hoy: presta toda tu atención a los dichos de los sabios. Y finalmente, traducción al lenguaje actual: presta atención a mis palabras, que son consejos sabios. Entonces, lo primero, ante esta palabra de verdad que está en la Biblia, lo primero que nos dice el sabio es: presta atención a los dichos de estos sabios. Pon tu atención. Aquí hay varios educadores, maestros, y sabemos que sin poner atención no hay enseñanza, no hay aprendizaje. Concentración. Algunos maestros utilizan algunas técnicas especiales. Ojos en mí, y todos responden: ojos en ti, y todos comienzan a mirar. Cosas que se hacen, pero eso es lo importante. Si todos los estudiantes están mirando al maestro y están mirando lo que dice el maestro, va a haber algo de enseñanza, aprendizaje. Pero si uno está medio distraído y el maestro está hablando y los estudiantes están conversando por ahí y nadie presta atención, no hay aprendizaje. Entonces el sabio, conocedor de eso, dice: lo primero que tienes que hacer es ¿qué cosa? Presta atención. Después, ¿qué? Es interesante lo que nos dice el sabio: poner atención. Luego, ¿qué? Y aplica tu corazón a mi sabiduría. Aplica. ¿Qué es eso? Aplica. Poner en práctica. ¿Cómo?
Ponlo en práctica, dice mi hermana. ¿Qué es aplica? ¿Qué significa la palabra aplica? Llevarla a la vida. Llevarla a la vida, dice. ¿Qué más? Aplica tu corazón a mi sabiduría. Es lo que dicen otras versiones, las mismas versiones. Aplica tu corazón a mi conocimiento. Miren esto que dice. Concéntrate en lo que te enseño. No solamente presta atención, sino ¿qué cosa? Concéntrate, concéntrate. Esta otra versión. Y ponte a pensar en mi enseñanza. Lo de aplicación me hace pensar en las aplicaciones que hay en alguna tela, bordado, un bordado encima o otro pedazo de tela y luego bordado en los bordes para adornar algo, ¿verdad? Una tela o un... Bueno, si me entiendes, un lienzo o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede después de que está aplicado? Se queda bien pegado ahí. Se queda bien pegado ahí, se queda bien pegado. Para siempre, está, realmente. Si la tinta o alguna cosa es especial, se queda para siempre. Pero estas versiones nos aclaran algo especial. Dice, ponte atención, pero tienes que cosa, concentrarte. No una lectura superficial. No una lectura, ok, voy a leer como se lee muchas cosas superficiales. Nos dice aquí, ponte a pensar. No solamente pon atención, sino ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme con este versículo? ¿Qué es lo que... Y escudriñar y buscar, Señor, ¿qué quieres que yo sepa? Ponte a pensar. Por eso decimos meditar en estas palabras. No solamente qué cosa, poner atención, sino meditar. Y miren lo que dice todavía. Porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Entonces, pon atención, medita, porque es una cosa deliciosa. Es una cosa increíblemente deliciosa a tu paladar. Ahora, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Miren el sabio todavía lo que continúa diciendo. Primero, para que tu confianza sea ¿qué? En Jehová. ¿Qué es confianza? Fe. Fe. Para que tu fe esté ¿en quién? En Jehová. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, leer la palabra de verdad, tenemos que poner atención, tenemos que meditar profundamente para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe esté en continuo crecimiento. ¿Qué más dice este versículo? Te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber ¿qué cosa? La certidumbre de las palabras de verdad. ¿Qué es certidumbre? Seguridad. Seguridad. Convicción. Que estas palabras realmente son ¿qué cosa? ¿Verdad? Amén. Amén. Es que no puede ser otra cosa. Cuando leemos una historia en la Biblia, y a veces nosotros decimos, esto es verdad, esto se aplica a mí, esto me está ocurriendo a mí. Y cómo Dios pone las soluciones o muestra los caminos, wow, esto es verdad. Entonces nos da ¿qué cosa? La convicción de que estamos en la verdad, que estamos en el verdadero camino. Por eso nos dice, pongan atención, mediten, lean, concéntrense para que aumente su fe y aumente su convicción. ¿Qué más? Este versículo, miren lo que dice. A fin de que vuelvas ¿a qué?
a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. ¿Qué significa eso? Predicar, dice mi hermana. ¿Qué dice mi hermana? Testimonio. ¿Saben? Cuando usted decía el versículo, mi hermano Ríos, no es solamente oír. Porque hay muchos que dicen, me entró por un oído y me salió por el otro. Es escuchar. Después de que escucho, razono, medito en ellos, eso llega a formar y queda arraigado ¿en dónde? En mi corazón. Después de que está arraigado en mi corazón, va a subir a mis labios. Y mis labios van a testificar lo que hay en mi corazón. Cuando yo testifico, llevo estas palabras de verdad a otros, para que otros también se beneficien y se alimenten de la misma fe que yo ya tengo. ¿Y por qué es eso? Porque de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces, el otro paso que nos va a llevar es ¿qué cosa? El deseo de compartir, testificar, dice mi hermana. El deseo de predicar. Ahora la pregunta es, esto es lo que tenemos. Nos ponemos atención, escuchamos, eso se arraiga en nuestro corazón cuando meditamos, cuando les decimos, ¿qué quiere Señor que haga? Eso nos aumenta la fe y estamos convencidos de que Dios es nuestro Creador. Tenemos el deseo de compartir. ¿Y ahora qué? Según Proverbios, según el versículo 22, Proverbios 22. ¿Y ahora qué? ¿Qué verdades? Las verdades que están en la Biblia, pero el sabio se concentra en algunas verdades específicas, prácticas. Por ejemplo, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Uno de los 10 mandamientos es claro, no robarás. Pero el sabio aquí se concentra ¿en quién? En los afligidos. En el pobre, en los afligidos. ¿Por qué será eso? Están más indefensos, más vulnerables. Por eso se concentra en ellos. Ahora, esto no se está refiriendo solamente a los que roban realmente entrando en las casas. Hermano, el ser humano tiene la tendencia natural, corazón natural, de hacer uso de su fuerza para abusar siempre del que es más débil. El fuerte sobre el débil, con el pecado cimentado en el corazón humano, es natural en el ser humano siempre hacer uso de su fuerza sobre el más débil, ¿no? Hacer uso de la fuerza sobre el más débil. Yo decía de los ladrones de corbata, y si me permite un testimonio bien chiquitico de esta semana, lo que pasó. Fuimos a la casa de una señora que tenía su techo completamente dañado. Una señora que está discapacitada, recibe un chequecito del Estado. Su techo estaba totalmente dañado y la compañía del seguro no se lo quería aprobar. Algún ejemplo simple. Alguien llegó a su puerta y le dijo, no, yo tengo un abogado que te puede llevar el caso y te consigue el dinero. La señora se confió, le dijo, sí, le firmó todo, el abogado fue, ¿cómo no? Le consiguió el dinero, pero apenas llegó el dinero, después de las deducciones, sacó la parte de él. Y lo que le entregó fue menos de un 25% de eso, con lo que ya no podía hacer absolutamente nada. Su techo llenando de agua, lleno de mold y de hongos toda la pared. Lloraba desesperada. ¿Qué hago? Y leía la lección esta semana, decía, Dios mío, ¿cómo con el poder que aparentemente tengo lo utilizo para beneficiarme personalmente, sin importar los intereses sobre quién estoy pasando y a quién estoy pisoteando? De cuando dice robarle al pobre, es algo que no pasa desapercibido a los ojos de Dios. Y no pasa desapercibido. Mi hermano decía y mi hermana dicen que a veces utilizamos la influencia, el poder, ¿para qué? Para estar contra los pobres. Miren esta historia, 2 Samuel 12:4. Y vino uno en el camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿De quién es esta historia? David. Entonces, ¿qué hizo David? Respuesta natural. Entonces se encendió el furor de David
en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de ¿qué? ¡Qué lección! Y posteriormente, ¿qué le dijo el profeta? Tú eres. Es que mi hermana dijo hace rato, los males que hacemos contra los pobres no pasan desapercibidos. Delante de Dios, todo se ve. Todo se ve. No hay ninguna cosa que está oculta. Y justamente, especialmente de los pobres. ¿Por qué de los pobres? Miren lo que dice Proverbios 23:11. ¿Por qué de los pobres especialmente? Porque el defensor de ellos, ¿quién es? Es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra. Es que Dios tiene un cuidado especial por los pobres. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. ¿Por qué? Porque el defensor de ellos es ¿quién? Es Dios. Es Dios nuestro defensor. Pensemos en David, hermano. David era rico y era un conocedor de la voluntad de Dios. Hay que ver eso también. Pero era muy débil emocionalmente. ¿Por qué razón? Especialmente que tomó, digamos, aquella dama. Y sobre todo mandó a matar para que nadie sepa lo que hace. De igual manera con Abigail también, tan hermosa, tan inteligente la chica. Lo tomó también por mujer. Qué triste, hermano, es eso. Hay veces cuando uno no conoce los principios a fondo. O el enemigo está atrás de uno. Que el Señor nos ayude, hermano, como dice, a meditar y reflexionar lo que uno estudia en la palabra del Señor. Amén. Amén. Entonces, el defensor de los pobres es ¿quién? Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaré. Imagínense. Amén. Eso no sirve para mucho. Robar a los pobres, como mi hermano dijo, tomar ventaja de la pobreza no ayuda para nada. No ayuda para nada. Esto nos muestra acerca de la justicia divina, acerca del manejo con los pobres. Vamos a ir adelante. Proverbios 23:17. Miren lo que dice. Otra cosa importante y práctica. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Una cosa práctica, la justicia divina acerca de los pobres. Ahora, otra cosa práctica. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. ¿Cuál es el problema con la envidia? La envidia, tú deseas tener lo que otros tienen. Tú deseas tener lo que otro tiene, pero ¿cuál es el problema con eso? El tener envidia de los pecadores nos está poniendo en la misma posición. Nos pone en la misma envidia posición. Es pecado. Y a veces juzgamos y decimos, es que está haciendo esto, está haciendo... Pero con mis actos yo estoy haciendo lo mismo. Solo que yo me justifico porque yo sé más de la Biblia o yo sé... Pero en el momento nos ponen en la misma posición. Envidia es pecado. Okay. Envidia es pecado. Esta mañana estaba hablando con mi hija acerca de Caín y Abel. Y ella me estaba haciendo preguntas. ¿Quién es Abel y quién es Caín y qué pasó? Y empezamos a hablar de eso. Y concluimos al final de que la envidia prácticamente es una enfermedad que nos lleva a ser más pecadores todavía. Porque en el caso ahí de Abel y Caín, él cayó en lo peor. Así es que la envidia para mí es una enfermedad. Yo les tengo la definición, porque es importante entender el concepto para definirlo. Y busqué aquí rápidamente, dice, la envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que lo otro tiene, o beneficio que el otro adquiere. Y aquí lo dice, la envidia es un maltrato psicológico. Es un maltrato psicológico que uno tiene
porque quiere con todo corazón lo que otra persona tiene. Cualquiera. Es un maltrato, como dice esa definición del diccionario, es un maltrato psicológico que corroe a la persona, que lo enferma, que a veces le hace cometer cosas que nunca se puede imaginar. Nunca se puede imaginar. Pero miren qué es lo que nos dice Salmo 73, 2, 3. La implicación para el cristiano. La implicación para nosotros. ¿Qué dice? En cuanto a mí, ¿qué cosa? Casi se me deslizaron mis pies. Por poco resbalaron, ¿qué cosa? Mis pasos, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ¿quién? Eso es lo práctico del cristiano. A veces, ¿acaso no nos sucede eso? ¿Acaso no estamos a punto de resbalar, como dice el versículo, cuando, wow, yo estoy sufriendo y mira, ese tiene, y ni siquiera es, ¿qué cosa? Cristiano. Ni siquiera es cristiano, ni siquiera es cristiano. Y miren todavía lo que dice Salmo 73, 12 y 14. Miren lo que dice. He aquí lo que decimos a veces. He aquí estos impíos sin ser turbados en el mundo. Alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado, ¿qué cosa? Mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Acaso no le ocurre eso al cristiano alguna vez? ¿Acaso no miramos a otros y decimos, pero ese vive bien, y yo que soy cristiano, que doy diezmos, doy mis ofrendas, ay, siempre tengo problemas? Bueno. ¿Acaso no ocurre eso? Pero tenemos que ser cuidadosos y, como dice aquí al final, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Hermano Armandito, las promesas de Dios son abundantes y maravillosas. Si nosotros nos fijamos en lo que tiene el mundo, el adelanto sin guardar los mandamientos de Dios. Pero mira que dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio ni oreja oyó son las cosas que está preparando para cada uno de nosotros. Que usted sus pies caminará por calles de oro. Qué cosa tan hermosa, hermano. Y la lección dice que nosotros debemos estar inmersos en las promesas, más que ver las cosas terrenales. Hermanos, hay que meditar mucho en lo que uno está estudiando la palabra de Dios. Amén. Hay muchas promesas maravillosas, hermanos. Amén. Y es interesante, si nosotros leemos todo el Salmo 73, vamos a descubrir algunas cosas interesantes acerca de este problema de la envidia y de cómo él dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, casi caí, casi caí. Entonces, ¿por qué no cayó él? ¿Por qué no cayó él? ¿Por qué el salmista en este caso se mantuvo firme? ¿Por qué se mantuvo firme? ¿Por qué no cayó en este problema? Miren lo que pasó, Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Hasta que finalmente yo me acerqué a Dios, medité en la palabra de Dios. Y dice, y comprendí el fin de él. Comprendí el fin de él. Y miren este versículo que dice, Proverbios 24, 19 y 20. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. ¿Por qué? Porque para el malo no habrá buen fin. Y la lámpara de los impíos será, ¿qué cosa? Apagada. Se acabó para ellos. No hay vida eterna. No hay las promesas hermosas de las que habló mi hermano. Se acabó para ellos. Entonces, eso comprendí al final, que eso no vale nada. Comparado a la gloria que Dios me da.
las cosas terrenales no valen nada. Entonces, razón nomás el versículo dice qué cosa. No tengas tu corazón envidia de los pecadores, antes, ¿qué cosa? Persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Amén. Mateo 24, 12 y 13, miren lo que dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Casi. Wow. Casi resbalo. Se puede enfriar nuestro amor. Casi, casi, casi. ¿Pero qué? Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que no se desliza, aquel que persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, todo el tiempo. La perseverancia, una de las cosas hermosas que debemos continuar con eso. Hermano, una de las cosas que me ha ayudado a mí, ¿verdad? La tentación, es meditar en las consecuencias, en el futuro, ¿verdad? Me ha pasado por la cabeza a veces que el pasto está más verde del otro lado, pero me pongo del otro lado, ¿verdad? Imaginariamente, y miro para acá y veo que mi pasto estaba más bueno. Entonces, imaginarnos tal vez un poquito más allá de la tentación y las consecuencias nos ayuda a mantenernos, mire, tranquilitos, tranquilitos. Las consecuencias. Pensar, meditar sabiamente, ¿qué es lo que va a venir? Otra cosa práctica, viene en Proverbios 23, 1 al 3, y esto es relacionado con lo siguiente. Cuando te sientes a comer con algún señor, ¿qué cosa? Considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados porque es pan engañoso. La comida. Miren esta versión, ¿qué es lo que dice? Cuando te sientes a comer con un gobernante, fíjate bien en lo que tienes delante de ti. Esta otra versión, nueva traducción viviente. Cuando te sientes a la mesa de un gobernante, fíjate bien en lo que te sirven. ¿Por qué? Proverbios 23, 31 y 32 dice, no mires al vino cuando ¿qué? Rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Cuidado, dice, cuidado, porque eso te va a causar ¿qué cosa? Dolor. ¿Te va a causar dolor? Presta atención, fíjate bien. Más bien tienes que ser sabio como lo fue ¿quién? Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel? Cuando le pusieron delante qué cosa, manjares y todas esas cosas, ¿qué dijo él? Y Daniel propuso en su corazón qué cosa, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. La Biblia está llena de consejos de qué es lo que tenemos que comer y qué es lo que no tenemos que comer. Ahí está. No contaminarse. Entonces, tenemos que meditar, compartir acerca también de la comida y la bebida. ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que bebemos? Importante para el sabio. Y un último consejo, Proverbios 24, 12. Miren lo que dice. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por su alma, él conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿De qué está hablando el sabio aquí? La palabra ciertamente no lo supimos. No supimos qué cosa. La verdad, puede ser la verdad, pero en este caso hay algo especial. Miren el versículo 11. ¿De qué está hablando? Miren lo que dice. Libra a los que son llevados ¿a quién? A la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. ¿Qué está diciendo? Tengan responsabilidad con las otras personas.
con estas personas que están siendo llevados a la muerte, que están en peligro de muerte. ¿Quiénes están en peligro de muerte? Los pecadores. Todos los que cometemos pecado. Todos. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Entonces el mandato es ¿qué cosa? Libra, salva. El sabio dice, tienes que hacer eso. Y esa es una responsabilidad, porque el versículo Proverbios 24:12 dice, no vas a decir nunca ciertamente, no lo supe. No hay excusa. No vas a decir, no lo supe. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer. Meditar, deseo de compartir. Surge el deseo de compartir. Una responsabilidad de ayudar a otras personas a alcanzar la salvación. No importa lo que sucede. No envidies de él. Ayúdale a ¿qué? A ser salvo. No tengas de envidia. Ayúdale a librar su vida. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si no asumimos esta responsabilidad? Miren el peligro. Ezequiel 33:8. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, ¿qué pasa con el impío? El impío morirá por su pecado, ¿pero qué? Pero su sangre yo lo demandaré de tú. Ahora sí. Esa es una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Para nosotros. Para el pastor. Mi hermano dice, eso no es para el pastor. Esa es mi responsabilidad. Alguna vez dijimos, ¿cómo estamos predicando el Evangelio? A veces no necesitamos hablar, a veces solamente, ¿qué cosa? Testimonio personal, una sonrisa, ayudar a una persona a hacer algo por alguna persona. Eso es todo. Eso es todo lo que me pide. La semana pasada hemos dicho que si hacemos algo para alguna persona, ¿qué va a hacer en su cabeza? ¿Qué va a hacer? Vamos a poner ascuas en su cabeza. Van a meditar y van a decir, esto es extraño. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay algo especial en ellos. Y ese especial es ¿qué cosa? El cristianismo. O sea, no es decir, salir en este momento y comenzar a predicar como loco y decir, no es solamente eso, sino cómo estamos actuando diariamente, mostrando a las personas que pueden ser salvas. Y esa es una gran responsabilidad, pero miren lo que dice Ezequiel 33:9, el siguiente versículo. Pero, y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. ¿Pero qué? Pero tú libraste tu vida. ¿Cuándo? Si tú avisares al impío de su camino. Si haces el testimonio. Si predicas el evangelio. Entonces es una gran responsabilidad. Hermanos, ¿qué consejos del sabio? ¿Qué consejos del sabio? Aquí está la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad que tienes que poner atención, meditar continuamente en esta palabra de verdad para que tu fe y tu convicción aumenten y tengas el deseo de compartir a otras personas acerca de la justicia divina, acerca de la perseverancia en el amor de Dios, acerca de la comida y la bebida, y acerca de la responsabilidad de predicar el Evangelio. Mis hermanos, ¿qué consejos? Ojalá que esta semana nosotros podamos vivir con esos consejos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a perseverar en la palabra de Dios.